Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video resolveré el presente ejercicio que dice: determine la corriente que fluye de izquierda a derecha a través de la resistencia de 15 ohm. Observemos el circuito donde se cuenta con dos fuentes de corriente y también con cuatro resistencias. La resistencia al cual se hace referencia es a esta de 15 ohm. Y nos dice que hay una corriente que fluye de izquierda a derecha y precisamente necesitamos conocer esa corriente. Antes de pasar a la resolución, los invito a que se suscriban y no se pierdan el contenido que estaré compartiendo con todos ustedes. Muy bien, ahora sí, para resolver emplearé la ley de corrientes de Kirchhoff. Y para ello, observemos este circuito. Se tiene una resistencia de 7 ohm en serie con una resistencia de 3 ohm, por lo que este arreglo se puede reemplazar por uno equivalente que ayude a simplificar este circuito, es decir, por una resistencia de 10 ohm. Y ahora volveré a dibujar todo este circuito para que analicemos los nodos. Por un lado se tiene la fuente de 2 amperios, es conocido. Esta fuente, tenemos acá el nodo 1, la resistencia equivalente de 10 ohm. Y ahora la resistencia en análisis de 15 ohm. Este será el nodo 1 y este el nodo 2. Se tiene la otra resistencia de 5 ohm y finalmente la fuente que está inyectando 4 amperios de corriente. Ok, para aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, pues hay que elegir un nodo de referencia. Y para este ejercicio el nodo de referencia es este nodo que se encuentra en la parte inferior. ¿Qué significa un nodo de referencia? Pues significa aquel nodo donde el potencial es igual a cero. Básicamente ese es el concepto del nodo de referencia y se selecciona considerando aquel donde estén llegando la mayor cantidad de ramas. Hay una corriente que va del nodo 1 hacia el nodo 2. No conocemos, por lo tanto, llamaré I1 y será la misma corriente que está ingresando al nodo 2. Como el potencial en el nodo de referencia es 0, significa que hay una corriente que va desde el nodo 1 hacia tierra y del nodo 2 hacia tierra. Llamaré I2 e I3. Las corrientes que ingresan son 2 amperios al nodo 1, es conocido, y al nodo 2 está ingresando la otra corriente de 4 amperios. Ahora, para continuar, utilizaré la ley de corrientes de Kirchhoff, que básicamente dice que la sumatoria de corrientes que pasan por un nodo es igual a 0, o que en su forma equivalente se puede decir que la sumatoria de corrientes es igual a la sumatoria de tensiones entre resistencias, es igual a 0. Una manera más simple es decir que las corrientes que ingresan es igual a la suma de corrientes que salen. De esta manera. Ahora veamos en el nodo 1. La corriente que ingresa y es conocida es 2 amperios. ¿Hay alguna corriente más que está ingresando? No, es la única. Y las que salen son I1 e I2. En el nodo 2
en el nodo 2, la corriente que ingresa es I1 y hay otra corriente que está ingresando, que es conocida 4 amperios. La corriente que sale es I3. Estas son las ecuaciones que se pueden plantear aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff tanto al nodo 1 como al nodo 2. Ahora, como las resistencias son conocidas y el potencial en tierra es cero, entonces estas corrientes se pueden expresar como su equivalente de un cociente de tensiones entre resistencias. Por lo tanto, por ejemplo, para I1 se puede expresar como el cociente entre la diferencia de potencial de V1, que es la tensión en el nodo 1, menos el potencial en V2, a donde está llegando entre la resistencia, que es 15. A eso se suma la corriente I2, que es el potencial de donde está saliendo, de V1, menos el potencial en tierra, que es 0, entre la resistencia, que es 10. De esta manera, voy a ordenar, tenemos V1 entre 10. Para el nodo 2, del mismo modo, I1 es el potencial V1 menos V2 entre la resistencia, que es 15, más 4, igual a la corriente I3, que es V2 menos 0, el potencial de tierra, entre la resistencia, que es 5 ohm. Observemos que de esta manera se ha generado un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son V1 y V2. Una vez que se resuelva este sistema, se podrá reemplazar para determinar el valor de I1, que es lo que se pide en este ejercicio. Resolveré estas ecuaciones. De la primera, que lo voy a copiar tal cual en esta parte, se tiene 2 multiplicado por 150 igual a 10 veces V1 menos 10 veces V2 más 15 veces V1. Simplemente estoy multiplicando en aspa y el producto de cocientes lo estoy pasando a multiplicar al 2. En este lado se tiene 300 igual a 25 veces V1 menos 10 veces V2. Se puede sacar quinta en ambos miembros. 300 entre 5 es 60, igual a 25 entre 5 es 5 veces V1 menos 10 veces V2 entre 5, que es 2 veces V2. A esta primera ecuación voy a llamarle 1. Y ahora haré un arreglo similar para V1 menos V2 sobre 15 más 4 igual a V2 sobre 5. Se tiene V1 menos V2 multiplicando, más 15 por 4, 60, entre 15, igual a V2 sobre 5. Antes de multiplicar puedo simplificar. Quinta 1, quinta 3. Y ahora se tiene V1 menos V2 más 60 igual a 3 veces V2. De donde se tiene la ecuación V1 menos 4 veces V2 igual a menos 60. Y a esta ecuación llamaré 2. El sistema está mucho más comprensible, ¿no? Así que se puede utilizar varios métodos. En esta ocasión utilizaré, por ejemplo, el siguiente: 60 es igual a 5 veces V1 menos 2 veces V2. Y ahora
tendré en este lado V1 menos 4 veces V2 igual a menos 60. Lo que puedo hacer es multiplicar por menos 5 a todo para que se elimine V1, o puedo dividir entre menos 2 para que aparezca 2 veces V2 y se simplifique. Pero esta segunda opción generaría una fracción, así que por esa razón multiplicaré por menos 5. Y eso ocasiona 60 más 300 igual a 5 veces V1 menos 5 veces V1 menos 2 veces V2 más 20 veces V2, de donde claramente se observa que se simplifica 5 veces V1. De este lado se tiene 360 igual a 18 veces V2, de donde V2 es igual a 360 entre 18, y eso significa igual a 20 voltios. O sea que la tensión V2 es 20 voltios, y ahora este valor se puede reemplazar en 1 o en 2 para hallar el valor de V1. Por ejemplo, en 2, V1 es igual a 4 veces V2 menos 60. V1 es igual a 4 veces V2, que vale 20, menos 60. Es decir, V1 es igual a 80 menos 60, y eso es 20 voltios. ¿Qué se está observando? Que V1 es 20 y V2 es 20. ¿A qué lleva esos valores? Pues dice que la tensión en V1 es 20 y la tensión en V2 es igual. Significa que no hay una corriente fluyendo a través de la resistencia de 15 ohm. Aunque reemplacemos en esta relación, V1 menos V2 se hace 0. Significa que la corriente 1 es igual a 0. Y bueno, para estas condiciones, donde hay una corriente de 2 amperios ingresando al nodo 1 y una corriente de 4 amperios ingresando al nodo 2, con estas resistencias, no fluye una corriente a través de la resistencia de 15 ohm. Pues de esta manera se resuelve el presente ejercicio. En caso hay alguna duda o alguna crítica o sugerencia, lo pueden dejar en los comentarios. Desde ya se los agradezco mucho y nos vemos en otra ocasión.